Ayúdame a seguir, Jesús. Ayúdame a poner mi confianza en ti, mi confianza en ti. Hola, amada iglesia, bienvenidos una vez más a Iglesia en Casa, un mensaje de edificación a través de la palabra de Dios. Como siempre, lo primero, disposición de nuestro corazón. Vamos a elevar una pequeña oración para decirle al Señor que nuestro corazón está dispuesto a escuchar ese mensaje. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias, no solo por el día de hoy, no solo por el transcurrir de esta semana, sino por todos los días de nuestra vida. Amado Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad, a través de nuestro Señor Jesucristo, el buscar, el lograr una vez más que tú deposites tu confianza en nosotros, así como nosotros hemos depositado la nuestra en ti. Amado Dios, te pedimos, Señor, que a través de la palabra toques lo más profundo de nuestro corazón para que sea una semilla profunda, una semilla que dé el fruto que tanto tú como nosotros estamos esperando. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, amada iglesia, siguiendo con esta virtualidad de Iglesia en Casa, yo lo invito hoy a recibir este mensaje que yo le he llamado recuperar la confianza. Recuperar la confianza. Recuperar la confianza de Dios. Recuperar la confianza de las personas. Recuperar la confianza que de pronto hemos perdido. Y yo lo invito para que vaya a Proverbios. Proverbios capítulo 20, versículo 6. Escuche lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 26. Son muchos los que proclaman su lealtad, la lealtad de Dios, porque Dios es leal, Dios es fiel. Dios no es un Dios para mentir ni para echarse para atrás. Siempre se mantiene listo, dispuesto a cumplir sus promesas. Son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? Mire que esta palabra se refiere a la lealtad, a que la lealtad de Dios es proclamada por muchos. Todas las personas proclamamos que Dios es fiel. Los que, por supuesto, los que creemos en Dios. Todos los que creemos en Dios decimos, sí, Dios es fiel. Dios es fiel y ha cumplido todos sus pactos, generación tras generación, como lo vemos en la palabra de Dios. Y el mayor acto de fidelidad que vemos nosotros cumplido en la palabra de Dios es a través de la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En nuestro Señor Jesucristo vemos ese pacto nuevo, el último pacto, que es la manifestación de su gracia, y por eso Él nos expresa que sigue, que quiere confiar en nosotros, que sigue confiando en nosotros, y por eso nos ha dado un Salvador. Pero en la segunda parte de este versículo, en la segunda parte, este proverbio expresa una gran preocupación. Y la gran preocupación la hace en una pregunta. Y la pregunta es, ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? A alguien digno de confianza. Hágase la pregunta a usted en su entorno. Y diga, ¿quiénes son del círculo donde yo estoy? ¿Quién es digno de confianza? ¿A quién yo puedo confiar? ¿A quién yo puedo entregar total y absolutamente mi confianza en él? Aquí la confianza no es respecto a Dios, sino al hombre, a la lealtad de los seres humanos para con Dios y su obra. A eso es lo que se refiere la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 4. Váyase a 1 Corintios y lo vamos nosotros a comprobar. 1 Corintios capítulo 4, en el versículo 2 dice, ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Iglesia, cuando el Señor nos llama, y nos llama a todos, Él nos da un encargo y nos demanda que cumplamos con lealtad ese encargo. Lastimosamente muchos no han sido fieles, y por esa situación, porque han recibido el encargo pero no lo han cumplido, han recibido a Cristo, han recibido la salvación, han recibido la gracia y la misericordia de Dios, la han recibido, pero no han cumplido con lo que subyace a la gracia, con lo que subyace a la salvación, a ese encargo que Cristo Jesús ha depositado en nosotros, porque confía en nosotros y dice, yo te encargo este proyecto, yo te encargo este mensaje que yo inicié o que yo empecé.
Y por eso, iglesia, es que las personas van perdiendo la confianza con respecto a Dios. Dios empieza a dejar de creer. Porque aun cuando nosotros nos acerquemos a Dios una y otra vez, Él siempre va a estar dispuesto, abriéndonos los brazos. Pero Dios como que pierde la confianza, pierde la confianza. Y yo tengo la certeza y la seguridad que usted entiende lo que significa que perder la confianza es muy fácil. Uno pierde la confianza fácilmente. Lo difícil es recuperarla con las personas. Fácilmente se puede perder la confianza, pero volverla a recuperar, eso depende mucho de uno. Y la misma situación, cuando Dios nos ve a nosotros que hoy le prometemos y mañana caemos y le prometemos y caemos, Dios dice, no, ya, esto es una repetidera de una repetidera. Entonces, cuando llegamos en una oración a decirle, Señor, hoy te clamo y te pido por esto, ¿será que Dios nos dice, bueno, yo creo en ti, yo confío en ti, ¿será que sí? ¿O es que vas a hacer lo mismo que has venido haciendo? Para que usted me entienda. Cuando nosotros nos acercamos a las personas, por primera vez, conocemos a una persona, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es esto, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hacemos muchas veces con prudencia. Con prudencia, no vamos nosotros hablando, ni abriendo el corazón, ni vamos abusando de la persona sin conocerla, ¿sí? Incluso muchas veces llegamos ante esas personas con cierto aire de desconfianza, pero poco a poco, sea en el trabajo, en la universidad, en la misma iglesia, poco a poco vamos estableciendo una relación. Y con esa relación surgen sentimientos de admiración. Comenzamos a admirar a esa persona porque conocemos su testimonio, porque conocemos su trayectoria, porque conocemos lo que ha hecho, etc. Vamos nosotros desarrollando unos sentimientos de respeto, de ayuda, de colaboración. Se convierte en un compañero de trabajo, se convierte en un hermano de la iglesia, se convierte en un amigo, etcétera, etcétera. Y por supuesto puede llegar hasta la misma entrega. Yo me entrego porque es una persona digna de confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entre más tiempo pasa, la relación cada vez se va haciendo más estrecha, la relación se va haciendo cada vez más íntima. Entre más conocemos a las personas, entre más nos relacionamos con ellas, entre más vivimos con ellas, pues la relación es más estrecha. Pero en lugar de crecer la relación, lastimosamente se seca. Y usted me dirá, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Lastimosamente, sí, porque una relación que en la medida en que se va intimando debe crecer, pero las relaciones se van secando. Las relaciones se van secando. Mire lo que sucede en el noviazgo. Cuando hay el noviazgo, ya hay el paso al matrimonio. Nosotros encontramos que en el noviazgo empieza con esa etapa de conocimiento, de relación, y poco a poco nos vamos enamorando, cada vez vamos confiando más y más y más y más y más, hasta que llegamos a decir, tú eres mi media naranja, tú eres la mitad de mi corazón, la mitad de mi vida, y yo soy la otra mitad, y los dos somos un complemento, y nos vamos a casar, y llega tanto la intimidad entre los esposos, que después terminan, después del matrimonio, con los años, con los hábitos, con las rutinas y con todo, terminan haciéndose daño. Es decir, que han pasado de la confianza al abuso. Y abusan. En nuestra relación y en nuestra experiencia con Dios, nos puede suceder igual. Nos puede suceder igual. Iniciamos nosotros con una relación de amor, de confianza, descubrimos al Señor, y lo descubrimos que es amor, y para nosotros también le reflejamos el amor, lo que en el argot del pueblo cristiano, el primer amor. Es nuestro primer amor, hablamos de Dios, hablamos de Cristo, hablamos de la iglesia, predicamos, vamos, venimos, servimos en la iglesia, queremos hacer tantas cosas maravillosas, se nos ilumina el rostro y cada vez vamos nosotros relacionándonos más con el Señor nos da, cada vez nos da más confianza y más confianza. ¿Por qué? Porque tu corazón está lleno de amor, lleno de pasión, y el Señor al ver todo eso, pues Él deposita la confianza. Eres digno de confianza, deposita la confianza en ti, te da cada vez más confianza. Y nosotros, en lugar de recibir con humildad, recibir con respeto, recibir con honra esa confianza, terminamos abusando de Dios. Terminamos abusando de Dios. Para los que no han entendido, veamos qué es el abuso entonces. El abuso es el mal uso de la confianza que han depositado en ti. Ese es el abuso. Una persona deposita confianza en ti, confía en ti, y tú esa confianza la usas mal.
y terminas abusando de esa confianza. Iglesia, Dios siempre ha confiado en el ser humano. Generación tras generación, nosotros lo vemos aquí en la palabra de Dios, generación tras generación, el Señor siempre ha confiado en el ser humano y siempre le ha entregado sus dádivas, siempre le ha dado todos los recursos y los elementos para que vuelva a restaurar esa relación que fue perdida en el Edén, fruto del pecado. Y nosotros y todas las generaciones, ¿cómo le hemos pagado? ¿Cómo le hemos pagado? Abusando de su confianza, abusando de su confianza. Abusar de su confianza es ir en contra de su plan respecto a la autoridad de Dios. Abusamos de la autoridad de Dios que Él nos delegó. Desde el principio de los principios nos ha delegado esa autoridad y abusamos de ella. En Génesis capítulo 1, en el versículo 27, nos afirma que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Y fuimos creados a la imagen de Dios porque el propósito de Dios es que reflejemos la imagen de Dios. Nosotros reflejar la imagen de Dios no es únicamente a través de nuestra boca diciendo que somos cristianos. Reflejar es ser testimonio, reflejar que verdaderamente nosotros somos unas nuevas criaturas. Y en el versículo 28 de Génesis, capítulo 1, versículo 28, Dios le entrega al hombre toda la autoridad sobre esta tierra. Es decir, le delega su autoridad. Como tú reflejas el carácter de Dios, como tú reflejas la imagen de Dios, entonces Dios te entrega esa autoridad. Te entrega esa autoridad. ¿Para qué? Para que domines toda la creación. Y luego, ¿qué hace Dios? Él va creando instituciones humanas. ¿Cuáles instituciones? La familia. Él conforma la familia. Él organiza la familia. Luego organiza el Estado. Luego crea otra institución maravillosa que es el trabajo. Otra institución también que es supremamente importante a lo largo y ancho de este planeta, que es la iglesia. Y Él crea estas instituciones, cada una de ellas, con un gobierno particular, con una estructura de autoridad. Las crea, iglesia. Y esa autoridad está reflejada en cada una de estos estamentos de acuerdo al plan de Dios. Y cada una de ellas debe reflejar el carácter de Dios. Mire las recomendaciones de Dios. Porque Dios sabe, yo siempre lo he dicho, que Dios es un caballero. Nuestro Señor Jesucristo es un caballero. Y Él no demanda, no ordena cosas, hacerlas por hacerlos. Él siempre busca que tengamos nosotros la convicción en el corazón. Y Él nos recomienda, nos hace unas recomendaciones respecto a estas instituciones. Mire, con respecto al Estado, a los estados en el mundo entero, ¿qué dice la palabra de Dios? En Primera de Pedro, váyase a Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13 y 14. Le voy a leer. Y ve usted aquí la recomendación que Dios hace para la conformación de los estados, de los países. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana. Es decir, iglesia, que Dios está atrás de los gobernantes, de cada país, Dios está allí, ya sea al rey como suprema autoridad, a todos los gobernantes. Es la suprema autoridad de ese país. O a los gobernadores que Él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Entonces, mire, si usted analiza esta palabra, usted ve que definitivamente Dios, con respecto al Estado, le delega la autoridad al rey, a los gobernantes, a los presidentes, a los gobernadores, a los alcaldes. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de esas personas que han recibido la autoridad de Dios de acuerdo a la palabra de Dios? Aplicar el bien de la palabra de Dios y castigar a los que hacen el mal. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué vemos nosotros? Que ese principio que empieza como algo bueno, como algo maravilloso, como algo espectacular, en la medida en que va pasando el tiempo se va desdibujando y terminan los gobernantes, los gobernadores, los presidentes, los reyes, todos, absolutamente todos, abusando de este principio que está gestado en la organización del Estado. En cuanto a la familia, mire lo que nos dice, cuál es la recomendación que Dios nos hace. Váyase a Colosenses, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses capítulo 3.
Colosenses capítulo 3, versículo 18. 3:18. Dice, escuche lo que dice la palabra de Dios con respecto a la familia, en cuanto a la familia. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Lo primero que empieza a establecer, iglesia, es que tanto el esposo como la esposa, que debe haber una sujeción. La esposa se sujeta al esposo, pero el esposo ya se ha sujetado a Cristo Jesús. Y los esposos, estando sujetos a Cristo, deben amar a sus esposas y no sean duros con ellos. A los hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque eso agrada al Señor. Y a los padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Mire, este principio maravilloso que nos está mostrando aquí, con respecto a la familia, que comienza también con el amor, con la sujeción, con la sumisión, con la entrega, porque ¿quién no se va a entregar como esposa a un esposo maravilloso que está sometido a los pies de Cristo? Y que si hay sujeción de parte del esposo, es todo amor, todo candor, el respeto. Amén, iglesia. Pero terminamos nosotros viendo abusos también en la familia. En cuanto al trabajo, ahí en Colosenses, ahí enseguida en el versículo 22, en el estamento del trabajo, que Dios lo crea el trabajo. ¿Y qué nos dice? Esclavos, obreros, trabajadores, obedezcan en todo a sus amos, a sus empleadores, no solo cuando ellos los estén mirando como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Iglesia, aquí nos está hablando que las relaciones laborales deben estar mediadas por ese yo trabajo y yo respeto a mi jefe y respeto mi trabajo y respeto las normatividades de mi empleo, como respeto las normas y las relaciones que yo tengo con mi Señor. Pero también nosotros vemos que terminamos en el abuso. Y en cuanto a la iglesia, el estamento creado, iglesia, para precisamente llevar ese mensaje de la palabra de Dios. En Efesios capítulo 3, váyase a Efesios capítulo 3, versículo 8, Efesios capítulo 3, versículo 8. Escuche lo que dice Pablo. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. ¿Cuál es el objeto de la iglesia? Como lo vamos a leer ahorita a continuación. Predicar las riquezas incalculables de Cristo. Y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios. Mire que la iglesia no es un circo, la iglesia no es un show, la iglesia no es un estamento para entretener. La iglesia es para dar a conocer las riquezas de Cristo Jesús. Dar a conocer el plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Versículo 10. En fin, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer por medio de la iglesia. Amén, iglesia. El plan, la sabiduría de Dios debe ser dada a conocer a través de la iglesia, a los poderes y autoridades de las regiones celestiales, porque usted recuerda que nuestro Señor Jesucristo nos dice que nuestra lucha no es únicamente contra cuerpos, contra personas, sino contra espíritus, contra potestades, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. Mire, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la función, el objetivo de la iglesia? Dar a conocer, predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la sabiduría eterna de Dios. ¿Y qué ha pasado? Que en cada uno de estos, la relación que comienza con el amor, que comienza con el respeto, que comienza con la confianza, lastimosamente luego se va degradando para terminar en el abuso. Y terminamos nosotros abusando en nuestra relación con el Estado, abusamos en nuestra relación con la familia, abusamos en nuestra relación con el trabajo, con nuestra iglesia. Y por supuesto, si abusamos con todos estos estamentos, terminamos nosotros abusando de Dios. Abusando de Dios. Mire que uno de los ejemplos donde hay un abuso de confianza, hay una historia maravillosa que está en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 20. Si usted recuerda,
había una mujer, una madre de dos de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 20. Y un día esta madre se acerca y le hace un pedido a nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 20, versículo 20. Mateo 20, 20. Entonces la madre de Jacobo y de Juan junto con ellos se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Miren lo que le está pidiendo. No saben lo que están pidiendo, les dice Jesús. Están abusando ustedes ya de la confianza que Dios ha depositado. Están abusando de esa confianza. Y Jesús, a pesar de que les dice que hay un precio que pagar, a pesar de que les dice que hay un sacrificio muy grande que hacer, ellos dicen, sí, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Y por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, en su infinita misericordia, les dice, claro que ustedes van a llegar hasta el reino de los cielos y van a estar conmigo, pero todo a su debido tiempo. Y por eso cuando los demás, dice la palabra de Dios, cuando los demás discípulos los escucharon a estos dos abusando de la confianza del Señor, pues se disgustaron y comenzó una pequeña discusión entre ellos. Viendo Jesús toda esa discusión, les dice algo. Escuche lo que les dice. En el versículo 25, Jesús los llamó a todos los discípulos y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Aquí ya nuestro Señor Jesucristo está diciendo, mire, este estamento que se ha creado en beneficio del pueblo, están abusando de la autoridad que se les ha delegado. Es lo que le está diciendo. Pero entre ustedes, eso no debe ser así. Ustedes no deben abusar la confianza de quien les ha depositado. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Versículo 27. El que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que les sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Una lección maravillosa, una lección espectacular. Cuando Jesús ve que la gente empieza a asumir, a pasarse de la raya, a abusar de la confianza, Jesús le dice, perdón un momentico, ustedes deben pensar, si ustedes quieren llegar a esos niveles, si quieren llegar a unos niveles muy altos, empiecen por abajo, empiecen sirviendo. Lo primero hay que empezar a servir al otro. Hay que hacerse menos. Y la invitación entre ustedes no debe ser así, porque podemos ver allá afuera en el Estado que están abusando de la relación del Estado, de la familia, del trabajo, de la iglesia. Pero si nosotros somos verdaderos cristianos y verdaderos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos reflejar la imagen de Dios, debemos reflejar la misericordia de Dios, debemos reflejar los principios de Dios y debemos reflejar la autoridad de Dios, que esa es la que nos ha delegado. Por eso, iglesia, tenemos una invitación hoy. Hacer aún algunos ajustes en nuestra vida. ¿Para qué? Para recuperar la confianza que Dios ha depositado en nosotros, porque Él cree en nosotros, créanmelo, Él cree en nosotros, pero nosotros tenemos que demostrarle verdaderamente con actos, con acciones, que Él debe seguir creyendo en nosotros. Esos ajustes que el Señor nos invita en su palabra son ajustes personales, pero y precisamente por ser personales, por ser de cada una de las personas, pues la lista es interminable, pero tenemos que nosotros pensar y ver cuáles son esos ajustes en términos generales que Dios nos invita a realizar para que nosotros volvamos a sentir esa bendición maravillosa de que Dios confía en nosotros. Mire, si hay algo maravilloso, hay algo espectacular en un trabajo, en una empresa, o en la iglesia, o en la universidad, es ver que el pastor confía en nosotros. ¡Wow! Es que el pastor confía en mí, es que él confía, al confiar quiere decir cree, es que mi jefe confía en mí, confía tanto que ha depositado no solo las cosas materiales, sino también secretos de la empresa, situaciones que son muy complejas, muy íntimas, mi jefe me las comparte, él confía en mí.
en la universidad. Es que el maestro en el colegio, el maestro confía en mí. Él cree tanto en mí que me ha revelado, me ha mostrado, me ha dicho sobre qué va a ser el examen. Y yo no puedo fallarle en esa confianza. Yo no le puedo fallar a mi pastor, yo no le puedo fallar a mi jefe, yo no le puedo fallar a mis padres porque ellos confían en mí. Yo no le puedo fallar a Dios. Pero nosotros vemos, iglesia, que definitivamente le hemos fallado al pastor, le hemos fallado al jefe, le hemos fallado al profesor, le hemos fallado a nuestro esposo, le hemos fallado a nuestra esposa, le hemos fallado a nuestros amigos, le hemos fallado a nuestros padres. Y por eso es necesario hacer unos ajustes en nuestras relaciones, en nuestra relación con la familia, cómo nos están viendo la familia. Nosotros la familia tiene confianza en mí. Mis amigos tienen confianza en mí, mis colegas donde yo trabajo tienen confianza en mí, o yo necesito recuperar. Mis jefes creen en mí, tienen confianza en mí. O cuando mis jefes se van y si me ven que yo me quedo, todo lo dejan echado llave y comienzan a cerrar, y le dicen al portero, cuando se queda usted aquí hasta que se vaya fulanito. ¿Será que eso es fruto de decir, wow, mis jefes cómo creen y cómo confían en mí? Entonces hay que hacer unos ajustes en nuestras relaciones, hay que hacer unos ajustes en nuestras acciones, en nuestro empleo, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestras finanzas, en nuestros proyectos. Y con ello hay que hacer ajustes en nuestra manera de pensar, en los prejuicios que de pronto tenemos, en los métodos, en los recursos que nosotros usamos, en las capacidades que nosotros tenemos, en las potencialidades. Hay que hacer ajustes en tus compromisos con tu trabajo, en tus compromisos con tu iglesia, en tus compromisos con tu familia, en tus compromisos con tu ciudad, con tu nación. Hay que tener convicción, hay que desarrollar esa convicción en los proyectos que nosotros y cada uno de ustedes están desarrollando. Por supuesto, también hay que hacer unos ajustes en tu espiritualidad. ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está esa oración? ¿Cómo está el acto de congregarte, de congregarte en una iglesia? La gente no cree. La gente dice, no, yo con tal que ore, yo oro, yo tengo una relación con Dios y ya perfecto, y se olvida de la iglesia. Pero yo les recuerdo algo, que Cristo Jesús no murió por tu oración, Cristo Jesús murió por la iglesia. Cristo Jesús murió por la iglesia. Lo importante es la iglesia, lo importante es la obra. Ese es el empeño, esa es la labor, ese es el encargo. El Señor dice que demuestren ser dignos de confianza cuando yo les encargo ¿qué? Les encargo el desarrollo de la iglesia, porque con la iglesia es que el novio se va a casar, con la iglesia santa es que el novio se va a casar, y por eso instituye a unos discípulos, a unos apóstoles, a sus discípulos los instituye como apóstoles, como evangelistas, como profetas, como pastores, como maestros. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo, para edificar la iglesia. Por eso es tan importante. Entonces tenemos nosotros que reconceptualizar y decir, bueno, ¿será que el Señor no cree en mí y por eso ni siquiera me deja acercarme hasta una puerta de la iglesia? ¿Cómo está tu generosidad? ¿Cómo está tu generosidad? ¿Cómo están esas ofrendas? Esas ofrendas que no únicamente es el dinero, sino también mi capacidad, mi intelectualidad, mis dones, mis talentos, desarrollándose en el servicio. Es decir, iglesia, que tenemos que hacer unos ajustes en nuestra fe acerca de Dios, acerca de sus propósitos, de su camino, de nuestra relación con Dios. Todas estas cosas, todos estos ajustes nos van a llevar a recuperar la confianza de Dios, a recuperar la confianza de Dios. Cuando nosotros perdemos la confianza, la parte más difícil, yo recuerdo hace muchos años, cuando tuvimos una crisis matrimonial con mi esposa, una crisis entre los dos, una relación, en la relación. Y mi esposa, por supuesto, perdió toda la confianza en mí, absolutamente toda la confianza. Pero tuvimos un abogado maravilloso, un abogado espectacular, que fue nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos volvió a dar la oportunidad. Él nos dijo, pónganse a mi servicio y hagan lo que yo les digo, y ustedes van a ver la restauración de su relación. Y efectivamente así fue. Y así fue. Y cuando yo veo que Cristo Jesús se pone al frente, ¡wow! Espectacular. Rehizo mi matrimonio, mi relación con mis hijas, mi relación con mi esposa. ¡Wow! Y yo pensaba que de un día para otro, después de habernos pedido perdón, las cosas iban a seguir ya marchando de una forma maravillosa. Pero no, iglesia. No, iglesia. Me tomó mucho tiempo, muchísimo tiempo,
recuperar la confianza de mi esposa. Me tomó muchísimo tiempo recuperar la confianza de mis hijas. Me recuperó. Gracias a Cristo Jesús, hoy he recuperado esa confianza. Hoy ellas confían en mí. Mis hijas creen en mí y yo no las voy a defraudar. No quiero defraudarlas. Haber conquistado, haber luchado por conquistar esos corazones que confían en uno, debe tener uno la disposición para seguir luchando. Eso es lo que nos pasa, iglesia. Nosotros debemos conquistar esa confianza de Dios. Y una vez que nos ganamos la confianza de Dios, nos ganamos la confianza de Cristo, no lo defraudemos. No lo defraudemos, iglesia. Y para eso se necesita hacer todos estos ajustes de estas relaciones. Ajustar nuestra vida a Dios, realizando acciones. ¿Cuáles son esas acciones que van a demostrar que verdaderamente nosotros estamos dispuestos a recuperar la confianza de Dios? Teniéndole fe, iglesia. Número 1, teniendo fe. Fe, demostrarle a Dios en tus actos que tú confías en Él, que tú crees en Él, que tienes fe, que no hay absolutamente nada que te aparte de Él, que primero es Dios, que primero es Él. Esté donde esté siempre, tú vas a decir, Señor, primero eres tú, primero mi palabra. Cada vez que yo abro los ojos, primero eres tú, primero eres tú. Cada vez que yo me voy a acostar en la cama, primero tú. Tú estás al comienzo y tú estás al final. La fe. Señor, yo no hago absolutamente nada sin consultarlo contigo. Señor, yo siempre busco en la palabra, busco un consejo, busco una dirección, siempre. Ese es uno de los primeros actos. Si realizamos esas acciones que demuestran fe, pues vamos a recuperar la confianza de Dios. Otro de los actos que debemos realizar es cambio. Nosotros tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que hacer cambios en nuestra vida. No seguir haciendo lo mismo. Lo hemos escuchado finalizando el año 2020 y comenzando este año 2021. El Señor diciéndonos, cambien, cambien. Mira el encierro que nos ha tenido. Llevamos ya casi 10 meses. 10 meses de encierro, 10 meses de tragedias, 10 meses de problemas, 10 meses de angustias. Y espere todo lo que se viene. Y el Señor insistiendo, hay que hacer cambios, hay que hacer cambios, hay que ajustar unos cambios. Hay que buscar a Dios de todo corazón. La palabra de Dios nos lo ha dicho, iglesia. Ustedes van a encontrar y van a recuperar la confianza de Dios cuando me busquen de todo corazón. De todo corazón. ¿Y cómo lo buscamos a Dios de todo corazón? Haciendo cambios en nuestra vida. ¿Cómo le vamos a decir que creemos en Dios cuando nosotros salimos corriendo a otras cosas? Y cuando se trata de Dios, no tengo tiempo, no puedo ir, no puedo hacer, no puedo esto, no puedo lo otro. Iglesia, debemos nosotros recuperar la identidad como verdaderos cristianos. Esa identidad de que nosotros metemos la mano al bolsillo, sacamos nuestra billetera y le decimos, yo soy colombiano, yo soy cristiano. Tengo una identidad en Cristo Jesús. Miren mi pasaporte, miren mi identidad, que es mi corazón. Mi corazón está sellado. La palabra de Dios dice que todos aquellos que han confesado a Cristo y Señor y Salvador, Él nos sella con el Espíritu de Dios. ¿Y qué nos da, iglesia? Pasión. Por eso hay que demostrar en la acción, hay que mostrar pasión en todo lo que hacemos. Absolutamente en todo lo que hacemos, en una cosa, en otra cosa, en la casa, hasta barriendo, hay que demostrarle pasión, barriendo bien, no barriendo y metiendo la basura debajo de la alfombra. No, iglesia, todas las cosas hay que hacerlas con pasión, porque el Señor ve qué es lo que hay en el corazón, porque la pasión es amor, la pasión es entrega, la pasión es el fundamento maravilloso del amor, Usted recuerda, Corintios 13, usted lo recuerda, iglesia. El amor es abnegado, el amor lo puede con todo, absolutamente con todo. Y cuando nosotros le demostramos a Dios que estamos dispuestos a hacer lo que sea, que estamos dispuestos, que estamos apasionados con lo que nosotros queremos, el Señor nos empieza a ayudar, a dar las cosas, a mostrar las cosas, a llevarnos a nosotros a encontrar cosas maravillosas, a encontrar respuestas, a encontrar satisfacciones que llenan nuestro corazón. Amén, iglesia. El respeto es otra acción. Se ha perdido el respeto. Hemos abusado y abusamos nosotros del respeto de las personas, de lo que me merecen las personas, los adultos. Hoy en día los jóvenes entran a cualquier lugar y en lugar de respetar con un saludo a todos los presentes, es que ni siquiera los perros, porque los perros cuando entran mueven la cola saludando, cuando entran se acercan y te saludan.
Pero estas nuevas generaciones que no tienen respeto, iglesia, ¿cómo puede Dios confiar? ¿Cómo puede Dios entregar toda su confianza en las personas que llegan a los trabajos, que llegan a sus casas, que llegan a sus iglesias, que llegan a todos los lugares donde van a ir y ni siquiera saludan, ni siquiera reconocen la autoridad del otro, ni siquiera reconocen la labor del otro, iglesia? Es necesario recuperar ese respeto como una acción para demostrarle a Dios que nosotros somos dignos de su confianza y que puede Él depositar su confianza en nosotros. Iglesia, debemos recuperar la misericordia. El domingo pasado el Señor nos hablaba acerca de la indiferencia y cómo le duele a Dios la indiferencia. Y la indiferencia, iglesia, es totalmente contraria a la misericordia. No me importa 5 lo que esté pasando, lo que esté ocurriendo, lo que esté sucediendo. Allá verán. Gloria a Dios, nosotros tenemos un Dios maravilloso, que aun cuando hay indiferencia de las personas, Dios siempre nos está bendiciendo grandemente. Por eso nosotros, para recuperar esa confianza de Dios, debemos ser misericordiosos, debemos servir. El mismo Señor nos dijo, es que hay que servir, hay que ser misericordiosos, hay que dar, hay que estar dispuestos más a dar, hay que estar dispuestos a perdonar. El perdón, iglesia, quítese usted ya de su corazón tanta maraña, tanta telaraña y tanta cosa. Ay, el dolor, la amargura, perdone. Son acciones, iglesia, que Dios va exponiendo, va sacando nuestro corazón para que nosotros no abusemos de Él, ni abusemos de los demás, ni abusemos de las personas que Él ha puesto alrededor nuestro. No pierdas la confianza de Dios, no pierdas la confianza de los demás. Antes, por el contrario, lo que debemos hacer hoy, en estos tiempos tan difíciles, hay que valorar tu relación. Valora tu relación con el Señor, valora tu relación con tu trabajo, valora la relación que tú tienes con tu familia, valora la relación que tú tienes con tu iglesia, con tus hermanos en la fe, valórala. No esperes a que ellos se pierdan, no esperemos nosotros a perderlos, porque muchas veces las personas valoran las cosas después de que las han perdido. ¿Para qué, iglesia? Debemos valorarlos ahora que los tenemos, ahora que estamos vivos, ahora que hay un virus letal alrededor que nos está diciendo: yo te voy a quitar lo que tú más amas. Yo te voy a quitar eso que tú has construido, iglesia. Por eso nosotros debemos empezar a valorar todo eso para recuperar esa confianza de Dios y ver y valorar no solo a las personas, no solo a los estamentos, sino valorar también el mensaje de la palabra de Dios. Que cuando nosotros nos sentamos a través de este medio o cuando nos sentamos en la iglesia, no nos sentemos simplemente a escuchar allí como oír llover. No, a valorar el mensaje que nosotros recibimos, como nos dice la palabra de Dios en el libro de Tito, en el capítulo 3, en el versículo 8. Mire lo que nos dice con respecto al mensaje predicado. Este mensaje, el mensaje de la palabra, el mensaje que nos da esperanza, esperanza de la vida eterna, este mensaje es digno de confianza. Digno. Es decir, el Señor nos envía, esta palabra nos envía a nosotros diciéndonos esto que les estoy enviando, este mensaje que les estoy enviando es digno de que ustedes crean en Él, es digno de confianza. Crean en Él. Y quiero que lo recalques para que los que han creído, digan amén los que han creído. Amén. Hay que recalcarlos. Mire que si hay algo, yo lo decía en estos días a una personita con la cual hablaba por teléfono y les decía, nuestro Señor Jesucristo es muy reiterativo. Él reitera, es decir, repite, recalca, porque el buen maestro siempre está repitiendo. ¿Para qué? Para que sus discípulos se graben en el corazón el mensaje. Se graben en el corazón. Y por eso el Señor nos dice, quiero que lo recalques, este mensaje que es digno de confianza, recálcalo, repítelo en tu casa, repítelo en tu hogar, repítelo en tu familia, repítelo en la iglesia, repítelo en tu trabajo, repítelo, recálcalo, para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras, se empeñen en hacer los ajustes que Dios ha demandado hoy, para recuperar la confianza de Dios, y así Dios pueda depositar sobre sus siervos, sobre su familia, sobre sus hijos, todas las bendiciones del cielo. Esto es excelente y provechoso
para todos. Mire lo que nos dice la palabra de Dios, iglesia, invitándonos que definitivamente a no subvalorar el mensaje o la palabra de Dios, sino por el contrario, a valorar el mensaje. No nos sentemos, no coja por costumbre, iglesia. Yo no sé en las condiciones en las cuales usted esté, yo no sé si usted está sentado, si usted está acostado, pero no importa la posición en la que esté, lo único que debe estar es dispuesto su corazón, la disposición en su corazón. Y ojalá estuviera con su cuadernito, ojalá estuviera con esa disposición y ese amor, recogiendo, escribiendo, anotando, reflexionando cada versículo, cada palabra. ¿Para qué? Porque cuando nosotros valoramos el mensaje, le encontramos profundidades maravillosas. Dice, esto es excelente, esto es provechoso. Dice, y así, si nosotros recibimos esa palabra, ese mensaje, con esa pasión que solo Cristo nos las da, pues vamos a mostrarle que somos fieles a Cristo, que siempre confió, como Cristo, que siempre Él confió en el Padre, y el Padre confió en Él, en esa relación entre Cristo, entre Jesús y el Padre, una relación de confianza. De la misma forma, nosotros debemos seguir ese ejemplo de ser fieles a Cristo, de confiar en Él, de seguir ese ejemplo maravilloso, como está escrito en Hebreos. Váyase a Hebreos, y con esto terminamos aquí unas 2 hojitas adelante. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Nuestro Señor Jesucristo se puso al frente de la casa de Dios. ¿Por qué? Por su fidelidad. Por su fidelidad. Ahora, ¿dónde está la casa de Dios? La casa de Dios está en el reino de los cielos, dice, y esa casa somos nosotros. Nuestro Señor Jesucristo se ha puesto al frente de nosotros, iglesia, al frente de nosotros. Es nuestro Salvador, es nuestro intercesor, es nuestro abogado, es nuestro guía, es nuestro director, con tal de que nosotros mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Si nosotros ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, que está al frente de la obra de Dios, que está al frente de la iglesia, que está al frente de la casa, nosotros vamos a ser grandemente bendecidos, no solo con las bendiciones eternas, sino con las bendiciones en esta tierra. ¿Por qué? Porque hemos recuperado la confianza de Dios. Y si nosotros hemos recuperado la confianza de Dios y Dios cree en nosotros como nosotros creemos en Él, grandes bendiciones se vendrán, no solo a nuestra vida, sino también a nuestra casa, a nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestros trabajos, a nuestra ciudad, a nuestra nación. Si confiamos en el Señor, Él te pondrá a cargo de mucho más de lo que te ha puesto. Y si lo crees, di amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Señor, Dios de la gloria, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, por la palabra que hemos recibido en este día, en esta reunión de Iglesia en Casa, a la cual la bendecimos en el nombre de Jesús, pero bendecimos por encima de todo los corazones que la han recibido. Gracias por sembrar esta palabra en cada corazón. Gracias, Señor, por hacer y permitir que esos corazones hagan todos los ajustes necesarios para recuperar la confianza, la confianza de Dios, para recuperar la confianza de las personas, para recuperar la confianza de los seres queridos. Y gracias, amado Señor, porque al recuperar esa confianza, Señor, las bendiciones serán sobreabundantes. Amado Señor, que esta bendita palabra se siembre en nuestros corazones y se evidencie en los cambios de quienes la han recibido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada Iglesia, gloria a Dios. Llegamos una vez más a la mitad de esta semana en medio de esta virtualidad. Quiero comentarles que independientemente de las decisiones gubernamentales, hemos tomado la decisión de que el próximo domingo vamos a hacerlo virtualmente. Dadas todas las circunstancias que están pasadas, consideramos que es mejor prudente terminar este mes de enero virtualmente y esperar al primer domingo de febrero a ver qué es lo que ha ocurrido, qué ha sucedido, y ver si ya podemos hacerlo presencialmente. Pero recuerde, el próximo domingo tenemos una cita por este mismo canal a las 9 de la mañana. Los invito a mantenernos unidos en la oración. Van a recibir no solo las goticas de amor los martes
y los viernes, sino también van a recibir una instrucción para todas aquellas personas que quieran a partir del 1 de febrero leer la Biblia durante todo un año para leer la Biblia. Les estaré enviando todas las indicaciones pertinentes y necesarias. Amada Iglesia, los amamos con todo nuestro corazón. Ya llevamos un mes en este nuevo confinamiento, pero unidos a través del Espíritu de Dios. Que Dios los bendiga y bendiciones a todos. Chao.